alcohol u otros, liberando energía en el proceso. Bueno, ¿cómo definimos estos microorganismos benéficos? ¿Cierto? Creo que ya los hemos mencionado a lo largo, entonces quizás esto es repetir un poco. Los definimos como aquellos microorganismos, organismos microscópicos, como bacterias, hongos, levaduras, etcétera, y actinomicetos que juegan un papel importante en los ecosistemas y en la agricultura, ya que contribuyen a la descomposición de la materia orgánica, la mejora de la calidad del suelo, la promoción del crecimiento de las plantas, la fijación de nitrógeno atmosférico, si se quiere también de otros microminerales y desde luego la protección contra patógenos y enfermedades. Bueno, sé que de pronto se nos han ido uniendo más participantes, entonces les doy la bienvenida y bueno, y arrancamos, intentamos arrancar muy puntuales en aras bueno, de que es solo una hora y hoy son dos temas. Entonces, bueno, bienvenidos para los que se van juntando y continuamos. Bueno, con relación a la agricultura orgánica, la podemos definir como ese enfoque de producción agrícola basado en principios y prácticas que fomentan la sostenibilidad, la biodiversidad, la conservación del suelo y el agua y la protección del medio ambiente. En la agricultura orgánica se evita el uso de productos químicos sintéticos como pesticidas y fertilizantes y se promueve el uso de prácticas naturales y sistemas agrícolas equilibrados. Se prioriza el uso de insumos orgánicos como el compost, abonos verdes y biofertilizantes, así como la gestión integrada de plagas y enfermedades. El objetivo de la agricultura orgánica es producir alimentos saludables, respetar los ciclos naturales y promover la sostenibilidad a largo plazo. En otras palabras, es básicamente entender un poco más ese ciclo de la naturaleza. Es importante mencionar, por ejemplo, el tema de productos químicos. A ver, usualmente a veces uno dice que un producto verde es libre de productos químicos. Eso en rigor no es cierto, porque la naturaleza, hay productos químicos que se producen de manera natural. De hecho, la naturaleza produce productos químicos. Casi todas las sustancias, digamos, que existen se podrían considerar productos químicos. El tema que nos atañe es los productos químicos sintéticos, que son particularmente problemáticos por una razón, porque la naturaleza no ha diseñado mecanismos para degradarlos y destruirlos. Por ejemplo, el plástico. Si se quiere, el plástico es un material orgánico, pero si se quiere, es un material indestructible, pero es indestructible y tarda entre 200 entre 200 y 500 años en degradarse porque la naturaleza todavía no ha desarrollado esas bacterias, esos microorganismos que son capaces de descomponerlo. Apenas se están descubriendo algunos microorganismos. Entonces hay que decir que cuando hablamos de agricultura orgánica, no es que no hayan productos químicos, sino que está libre de productos químicos sintéticos, porque ya de por sí la naturaleza pues tiene diversos productos químicos de manera natural. Bueno, haciéndose acuerdo de términos, eh, entramos a los temas de métodos de obtención de biol. Bueno, aquí voy a intentar eventualmente estar pendiente por si hay preguntas en el chat. El biol se produce mediante la fermentación, como lo describíamos, en la fermentación controlada de materiales orgánicos como estiércol, residuos vegetales, restos de alimentos, entre otros, en presencia de agua y aire. Durante el proceso de fermentación, los microorganismos presentes en los materiales descomponen los compuestos orgánicos y liberan nutrientes esenciales para las plantas. Digamos que eso es lo clave, ¿cierto? Que hay un material de partida, hay unos microorganismos que hacen esa digestión y el material resultante es beneficioso para las plantas. Ese es como un resumen grosero de lo importante que está pasando ahí. Al mismo tiempo se multiplican los microorganismos beneficiosos como bacterias, hongos y levaduras. Entonces mire que aquí es importante, quizás después de la pandemia, yo creo que ya todos somos más o menos expertos en temas de microbiología, porque nos explicaban que en el medio ambiente hay muchos tipos de microorganismos. Hay microorganismos benéficos, hay microorganismos patógenos y otros oportunistas. Entonces, digamos que los que principalmente nos causan enfermedades son los patógenos. Pero como en la explotación de la agricultura tradicional hemos ido agotando esos microorganismos benéficos, esos representan una barrera natural contra esos microorganismos patógenos. Entonces, al no haber una barrera, esos patógenos se diseminan con mayor facilidad. Ahora lo que estamos intentando es promover ese crecimiento de esos microorganismos benéficos, que son los que biocontrolan a esos microorganismos patógenos, o en algunos casos los oportunistas, que son los que digamos que usualmente no son malos, pero si dan la oportunidad, pues te pueden enfermar. Bueno, y
en esos métodos de obtención de biol tenemos tres técnicas principales: una fermentación aeróbica, una fermentación anaeróbica y lo que denominamos lixiviación. ¿Qué es la fermentación aeróbica? En este proceso mezclamos los materiales orgánicos como estiércol, residuos vegetales y restos de alimentos en un contenedor adecuado. Agregamos agua y permitimos que el oxígeno circule en el contenedor, por eso llamamos aeróbica, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí de manera deliberada dejamos que ingrese oxígeno. Esto para favorecer esa fermentación, que como está en presencia de oxígeno, la denominamos aeróbica. Durante esta fermentación, los microorganismos benéficos presentes en los materiales orgánicos se multiplican, que principalmente una de las fuentes va a ser el estiércol, y descompone la materia orgánica, liberando nutrientes y compuestos bioactivos en el líquido resultante. Con relación a la fermentación anaeróbica, este proceso implica colocar de manera análoga los materiales orgánicos en un contenedor, pero en este caso hermético, y digamos que limitamos o no permitimos la entrada de oxígeno. Esta falta de oxígeno promueve la fermentación anaeróbica, por eso lo denominamos anaeróbica, es decir, ese término sería con falta de oxígeno o en ausencia de oxígeno, en la cual los microorganismos benéficos producen ácidos orgánicos y otros compuestos. Hay que saber que cuando hablamos de ácidos orgánicos hay una serie de sustancias naturales benéficas para las plantas, ¿cierto? El ácido láctico, el ácido cítrico. Ayer quizás se me escapó mencionar que, por ejemplo, el humus es rico en ácidos fúlvicos eh, eh, y ácidos húmicos. Esos ácidos son excelentes fertilizantes para las plantas y le aportan muchos micronutrientes. Entonces, esos ácidos se refieren a ese tipo de moléculas que favorecen el crecimiento de las plantas y mejoran pues su salud. La fermentación anaeróbica puede requerir un periodo de tiempo más largo que la fermentación aeróbica y el resultado es un líquido rico en nutrientes y microorganismos benéficos. Y finalmente, en el método que denominamos lixiviación, a ver, hay que denominar lixiviación, aunque al principio hicimos ese acuerdo de términos. Esa lixiviación es en esas, digamos, en esos cambios de fase que puede presentar la materia, ¿cierto? De sólido a líquido, de líquido a gas, etcétera. Hay un paso de la materia que es cuando los materiales eh, pasan de, eh, de sólido a líquido, ¿cierto? Entonces ahí decimos que uno extrae de un material sólido un material líquido. A ese fenómeno lo denominamos lixiviación, o sea, cuando ese material sólido va lixiviando un líquido que sale de ahí. Entonces, este método se basa en extraer los nutrientes y microorganismos beneficiosos de materiales orgánicos sólidos, como estiércol lo mismo, es decir, el estiércol, pero digamos que aquí podríamos incluir ya compost como tal, sea compost que podría ser el compost que vimos, la técnica tradicional, un bokashi, o si se quiere el mismo humus. Esto, es decir, se cogen esos materiales y se le adiciona agua y se filtra. Digamos que de alguna manera puede ser que recurramos a alguna tela o si se quiere el material se agrega directamente al agua y finalmente se termina filtrando. Estos materiales orgánicos los podemos colocar en un saco o en un contenedor permeable, lo que decía, les añadimos agua y lo que promovemos es que los nutrientes se disuelvan y se filtren a través del material. El líquido resultante se recolecta y se utiliza también como biol, mientras que el material sólido puede ser utilizado posteriormente como compost luego de su secado. Entonces, mire que ahí digamos que esa técnica, dependiendo de lo que uno tenga o lo que necesite, pues uno escogerá una u otra técnica, digamos, de estas tres que hemos mencionado. Otras técnicas que podríamos considerar para la obtención de biol. Ayer veíamos el tema del lombricompostaje o lombricompost y hablábamos de tres productos que podemos obtener de las lombrices: el compost sólido, el humus de lombriz, el humus líquido y las mismas lombrices como tal, ¿cierto? Que son fuente de proteína o si se quiere, pues lombrices para iniciar otro proceso de compostaje. Cuando hablamos de biol a partir del lombricompostaje, hablamos de este proceso que involucra la cría de lombrices. Sabemos que la especie que más utilizamos es la roja californiana y digamos que estas lombrices pueden estar en presencia de estiércol o residuos vegetales, ¿cierto? Las lombrices van a descomponer estos materiales produciendo un humus sólido, que es el humus de lombriz, y un humus líquido, llamado lixiviada de lombriz, que es rico en nutrientes y microorganismos beneficiosos. Entonces,
Este líquido es el que recuperamos y lo podríamos también denominar biol. ¿Listo? Entonces, digamos que mire que ahí hay otra, digamos, si se quiere, otra definición de biol. Y otra técnica para la obtención de biol es el té de compost, que en este caso se toma un compost de buena calidad. Digamos, ¿a qué se refiere de buena calidad? Se refiere a que haya cumplido el ciclo. En las presentaciones anteriores, en las unidades anteriores mencionábamos que tiene varias fases el compostaje, ¿cierto? Una fase mesófila, termófila, vuelve la mesófila y luego la maduración. Se refiere a que ese compostaje haya sufrido toda esa etapa y que finalmente sea un compost maduro. Y bueno, desde luego que tenga un balance adecuado de esa relación carbono-nitrógeno y que las variables del proceso hayan sido adecuadamente controladas. Sabiendo todo eso, podemos catalogarlo de buena calidad y decimos que cogemos ese material, lo ponemos en un saco o en una tela porosa y lo sumergimos en agua. Usualmente decimos que la idea es utilizar agua no clorada, ¿cierto? Porque como lo que tenemos es unos microorganismos benéficos, el cloro pues va a ser su función, que es cuál, pues precisamente matar esos microorganismos. Entonces intentamos que esa agua, debemos buscar que esa agua no sea clorada o si se quiere, pues coger agua, pero ponerla a airear para favorecer que el cloro se evapore. Entonces lo podemos poner en un periodo de varios días a una semana, ¿cierto? O sea, echamos ese material en ese saco y hacemos como una tisana o un té para extraer ese material en el agua, ¿cierto? Entonces, los nutrientes microorganismos se van a liberar gradualmente a medida que la bolsa pues, se mantiene en remojo. Otras técnicas, podríamos hablar de fermentación de extractos vegetales. En este proceso utilizamos partes de plantas como hojas, tallos o flores y las dejamos fermentar en agua. Los extractos resultantes también contienen compuestos bioactivos y nutrientes que se pueden utilizar como biol para fortalecer las plantas y mejorar la fertilidad del suelo. Y eso sería un tipo de biol. Otro tipo de biol sería utilizar, muy similar al anterior, es ya específicamente utilizar hierbas medicinales, ¿cierto? Podemos utilizar hierbas medicinales como ortiga, consuelda o equinacia en agua para obtener un biol rico en nutrientes y compuestos beneficiosos para las plantas. También que podríamos utilizar romero, menta, etcétera, ¿cierto? Estos extractos fermentados se pueden utilizar para promover, vuelve y juega, el crecimiento vegetal, el vegetal, las enfermedades. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del biol en la agricultura? Y esto similar a todo lo que hemos eh, hablado en las unidades anteriores, tanto como el compostaje, como el bocachi, como el humus. Todos esos materiales están enfocados en el tema de la agricultura orgánica y todos buscan mejorar la estructura y fertilidad del suelo, ¿cierto? Ya que los microorganismos presentes en el biol ayudan a descomponer la materia orgánica y liberar nutrientes en formas asimilables para las plantas. Ya mencionábamos, recuerden, que la planta se alimenta, digamos, a nivel del suelo por la raíz y esa raíz básicamente son agujitas. Entonces, mire que la planta básicamente para poderse alimentar necesita tener una forma biodisponible de los nutrientes y usualmente van a estar en agua, o sea, disueltos en agua. Entonces, un biol es una buena manera de promover esa alimentación eficiente para las plantas. Además de que estos microorganismos mejoran la estructura del suelo, aumentan la capacidad de retención de agua, nutrientes y fomentan la actividad microbiana beneficiosa para el suelo. También estimulan el crecimiento vegetal, ya que los bioles contienen hormonas vegetales naturales y sustancias promotoras del crecimiento. Ojo, hemos escuchado hablar de hormonas para los seres humanos, incluso por eso mencionamos, por ejemplo, que no utilizamos pollinasa en algunos procesos de compostaje porque pueden contener hormonas eh, y antibióticos. Entonces, las hormonas básicamente son esas sustancias que tienen que utilizan los seres vivos para estimular su crecimiento. En las plantas también hay hormonas que estimulan su crecimiento. Y los bioles favorecen el contenido de esas hormonas vegetales. Entonces, si uno agrega una hormona vegetal o si contiene un biol que contiene hormona vegetal, desde luego eso va a estimular el crecimiento de la planta. Eh, y estos compuestos también a su vez mejoran la capacidad de germinación de las semillas, el enraizamiento, el crecimiento foliar y la floración. Tenemos preguntas hasta aquí, por si de pronto, bueno, los animo, por si, bueno, tiendo a tener presentaciones un poco densas, digamos, en el tema de cantidad de información. Entonces, por eso me voy deteniendo
de ser necesario. Perdón. Bueno, continúo con los beneficios. Hablamos de que ayudan contra la protección contra enfermedades y plagas. Los microorganismos benéficos presentes en el bioma compiten con los patógenos y las plagas, lo que les mencionaba ahorita, ayudando a controlar su proliferación y reduciendo el riesgo de enfermedades en las plantas. Además, el biol fortalece el sistema inmunológico de las plantas, haciéndolas más resistentes a enfermedades. También aumenta la biodiversidad del suelo. Por eso, digamos que a nivel macro también el tema de que han dicho, bueno, esto hablamos ahora de la sexta extinción masiva, es que el tema de la biodiversidad, o sea, al tener muchas especies, es una barrera contra muchas enfermedades. Cuando tenemos muy pocas especies, hay muy pocas barreras. Es decir, en otras palabras, si seguimos permitiendo que se extingan especies, vamos a tener menos barreras biológicas y nos vamos a enfermar más fácil. Y lo mismo le ocurre al suelo. Cuando el suelo es pobre en biodiversidad, pues pasa lo que ha pasado, que los suelos están agotados y llegan usualmente los microorganismos patógenos y pues causan estragos. Entonces, cuando enriquecemos el suelo con una diversidad de microorganismos, eso representa una barrera natural. Entonces, al aplicar el biol al suelo, introducimos una amplia gama de microorganismos benéficos, lo que contribuye a aumentar la diversidad y actividad microbiana en el suelo. Te recuerden, esa actividad microbiana no solo es una barrera contra patógenos, sino que los microbios se alimentan y esa alimentación genera metabolismo y ese metabolismo promueve la generación de sustancias bioactivas que estimulan el crecimiento de las plantas y bueno, la generación de microorganismos y de nutrientes en general para las plantas. Y esto en general hablamos de que promueve un equilibrio ecológico saludable y favorece la descomposición de la materia orgánica y la biodisponibilidad de nutrientes. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de nutrientes que debemos tener en cuenta para un biol? A mí me gusta, digamos, dar un panorama muy amplio, ¿cierto? Pero digamos que aquí son los principales, hablamos de estiércoles animales. Entonces, hablamos de que podemos usar estiércol proveniente de animales como vacas, ovejas, caballos o aves de corral y cerdos. En el caso de aves de corral como pollos y cerdos, tener en cuenta que usualmente este tipo de estiércoles pueden ser ricos en hormonas y en antibióticos. Entonces, en general, hay que validar el estiércol que vamos a usar, dependiendo de lo que queramos hacer, pues hay que validar ese contenido, ¿cierto? Si son pollos, pues usualmente son ricos en antibióticos y en hormonas, entonces se sugieren utilizarlo y muchas veces los de los cerdos tienen la misma situación, ¿cierto? Pero en general hay que validar es que si se tratara de un animal sano, que no haya sido deliberadamente alimentado o se le haya proporcionado muchos de estos nutrientes, ese estiércol es una fuente muy rica de nutrientes orgánicos. Y lo utilizamos comúnmente en la producción del biol debido a su alto contenido de nitrógeno y otros elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Otro componente es el uso de residuos vegetales, por ejemplo, como tallos, hojas, ramas y podas de plantas, que representan una fuente valiosa de materia orgánica. Estos materiales se descomponen durante el proceso de compostaje o si se quiere de la producción del biol y liberan esos nutrientes en forma de biol. Además, los residuos vegetales proporcionan una estructura porosa del suelo, mejorando su capacidad de retención y aireación. Entonces, mire que aquí mencionamos algo. Estos materiales se descomponen durante el proceso de compostaje, entonces hay que mencionar. Por ejemplo, si yo tuviera un proceso de compostaje, recordemos que cuando yo tengo la lombriz, puedo recuperar ese humus y ese humus líquido lo llamo biol. El compostaje también libera líquido. Ese líquido, si yo lo recupero, también lo puedo considerar un biol. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica se va transformando y en esa transformación se van liberando esos nutrientes. Ese líquido resultante de cualquier proceso de compostaje también lo podría considerar biol. Restos de alimentos. Entonces hablamos de cáscaras de frutas y verduras, restos de cocina y pozos de café, son una fuente importante de materia orgánica. Estos materiales se pueden compostar o utilizar en la preparación de té de compost, en donde favorecemos su liberación de nutrientes y microorganismos beneficiosos, como ya lo hemos mencionado, que enriquecen el suelo y promueven el crecimiento de las plantas. El compost también es otra fuente de nutrientes, como habíamos mencionado, ¿cierto? El abono orgánico que utilizamos ampliamente, también se utiliza ampliamente para la obtención de biol, es decir, yo puedo coger ese compost y diferente a las técnicas convencionales, escojo el compost, lo pongo en agua y podría extraer esos nutrientes, pero ojo, necesitamos que sea un compost maduro, o sea, un compost que haya sufrido todas esas etapas, esas diferentes etapas,
para que los nutrientes que se liberen pues tengan, digamos, el contenido nutricional adecuado para las plantas. Otras fuentes, lo que decíamos, el lombricompostaje. Eh, Creo que aquí es repetir un poco, pero aquí hablamos de el humus de lombriz, ¿cierto? Entonces, ahí nos repetimos. Y otras fuentes, podríamos hablar de algas marinas, ¿cierto? Si alguien viviera en una zona costera, puede recuperar esas algas, que en algunos casos las algas pueden representar un problema. Esas algas hay que saber que las podemos coger, volver purines o llevar al proceso de compostaje. Y esas fuentes, esas algas son ricas en nutrientes, minerales y compuestos bioactivos. Las cáscaras de huevo, si las trituramos, podrían ser una fuente de calcio para las plantas. Los residuos de café son una fuente de nitrógeno. Cáscaras de plátano y banano son fuentes de potasio, fósforo, calcio y magnesio. Por ejemplo, un biol muy sencillo es coger cáscaras de plátano y banano, ponerlas en un recipiente con agua y se dejan varios días. Ese líquido resultante, los nutrientes que contienen naturalmente la cáscara, se liberan en ese líquido y ese líquido se puede utilizar y se puede considerar un biol y se puede utilizar para regar las plantas y también es una manera, digamos, antes de compostar los residuos, de extraer parte de esos nutrientes. Entonces, ahora específicamente hablamos de los procesos para la obtención de biol. Recordemos, hemos definido inicialmente un biol como un biofertilizante líquido obtenido a partir de la fermentación de materiales orgánicos. La literatura sobre el tema es muy amplia, ¿cierto? Ahí no quiero, mire que no he querido restringir, sino que esto podrían haber incluso técnicas mixtas y combinación de cosas. Y el término biol resulta un término que puede englobar varios tipos de compuestos, porque mire que ya les he mencionado, aunque proviene de procesos fermentativos, yo también podría considerar un biol, el humus de lombriz, que no necesariamente sufre fermentación, aunque sufre, en rigor podría decirse que sufre una ligera, pero no deliberadamente. Cuando yo pongo esas cáscaras de banano en un recipiente, no estoy, el tiempo que transcurre no necesariamente se ocurre una fermentación, pero a ese material también lo considero biol. Entonces el término biol resulta muy amplio, ¿cierto? Eso es importante aclararlo. Pero por eso habíamos definido esa definición de biol inicial y por eso podríamos hablar de dos tipos principales de bioles obtenidos a partir de. Mire que al principio había dicho, los tipos principales de obtención de bioles, el método de fermentación aeróbica y lixiviación. Puedo reclasificar esa definición inicial y decir, no, yo podría hablar de dos grandes bloques, o un proceso fermentativo, que esa fermentación puede ser aeróbica o anaeróbica, y un proceso extractivo y de lixiviación. Y en esa lixiviación incluyo muchas técnicas, el humus de lombriz, el método de remojo, el té de compost, etcétera, ¿cierto? Y este método también, ojo, mire, también puede hacerse en forma aeróbica o anaeróbica. Entonces, eso habla de la diversidad de opciones que yo puedo tener. ¿De qué depende? Pues de lo que tanto queramos experimentar o de los resultados que vayamos obteniendo. Entonces, no he querido ser muy rígido en las técnicas que yo puedo considerar, todos los diferentes tipos de técnicas que podría utilizar para obtener diferentes tipos de bioles. Entonces, específicamente vamos a expresar, por ejemplo, un proceso fermentativo basado en fermentación anaeróbica. Entonces, aquí les propongo los materiales para elaborar 150 litros de biol. Tomo un bidón de 200 litros, ¿cierto? ¿Cómo voy a preparar 150? Pues un bidón de mayor capacidad, con tapa y de cierre hermético. ¿Por qué? Porque estoy haciendo fermentación anaeróbica. Cojo 50 kilos de estiércol fresco de rumiantes, 5 kilos de leguminosas verdes picadas, 3 kilos de ceniza de madera no tratada cernida, es decir, de madera no, que no sean aglomerados, sino que ojalá de madera natural, pero ceniza de madera, perdón, pero que ojalá sea madera natural. 150 litros de agua limpia sin cloro, 2 kilos de melaza, 2 litros de leche y 200 gramos de levadura. Es ideal que fuera levadura fresca, ¿cierto? Que es mucho más activa. Entonces, 200 gramos de levadura fresca. Sí, bueno, y digamos que así de manera general, 50 centímetros de manguera, un balde de 20 litros y un palo de madera para revolver, que ya les voy a explicar. ¿Cómo procedemos? Montamos el sistema de fermentación. Para ello, diluimos los 2 kilos de melaza en 10 litros de agua. Mire que son 150 litros. Entonces cogemos toda la melaza y diluimos en parte del agua, ¿cierto? Para ello, pues se sugiere calentar el agua para favorecer de ese proceso para disolver la melaza.
y vertemos ese contenido en 20 litros, de 20 litros en un balde limpio. Posteriormente agregamos 5 litros de agua fría para entibiar la disolución y agregar los 2 litros de leche y los 200 gramos de levadura. Y leudamos por 5 minutos. En el bidón de 200 litros ponemos los 50 kilos de estiércol fresco, los 5 kilos de leguminosas verdes picadas, los 3 kilos de ceniza. Incorporamos el balde que previamente tiene la melaza, la leche y la levadura y agregamos suficiente agua para llegar a 20 centímetros bajo la apertura del bidón. Es decir, la idea es que más o menos llegamos a los 150 litros, pero vamos a asegurarnos que no quede demasiado rebosado el recipiente. Por eso se sugiere que el recipiente sea de 200 litros. No tiene que ser de 200, pero recuerden que si estamos haciendo 150, pues la idea es que el recipiente no quede demasiado rebosado. Con la ayuda del palo revolvemos todo. Básicamente se sugiere pues enérgicamente en círculos, favoreciendo la mezcla de los materiales hasta que quede una mezcla homogénea. Luego sellamos herméticamente el bidón con su tapa. Entonces, ojo, utilizamos la manguera flexible y la hacemos que sobresalga de la tapa. Y luego se introduce en la botella rellena con agua hasta la mitad y dejamos reposar de 2 a 4 meses. Y la mejor manera de entenderlo de manera gráfica es esta. Este es el bidón. Aquí tenemos la mezcla de componentes y como es un sistema anaeróbico, lo que se busca es poner una manguerita para que estos gases salgan acá, para que este material, como lo vamos a dar herméticamente, se puede presurizar. Entonces, promovemos la salida de esos gases, pero lo ponemos a burbujear en esta botella con agua, es para evitar la entrada de aire. Entonces, el gas sale, burbujea, pero esto evita el ingreso de aire. Entonces, esta es la mejor manera gráfica de entender esa, digamos, uno de los métodos de obtención de IVA. Digamos que esto es uno de los más generalizados de lo que denominamos el proceso anaeróbico. ¿De qué depende los 2 a 4 meses? Pues de las condiciones ambientales y muchas veces de la calidad de los materiales que empleemos. Y el segundo método que les puedo proponer es el método, digamos, cuando hablamos de la exhibición, el método de remojo o extracción. Entonces acá vamos a partir de compost y sumergimos ese compost en agua no clorada, ojo la agua de lluvia y permitir que y favorecemos que los nutrientes y microorganismos se extraigan en el líquido. Por lo general, se recomienda dejar reposar la mezcla de compost y agua durante 1 a 2 días. Durante este periodo, los nutrientes y microorganismos se van a extraer en el líquido, enriqueciéndolo con propiedades fertilizantes. Sin embargo, se puede ajustar el tiempo de remojo según tus preferencias y las necesidades de tus plantas. Entonces, en este caso, los pasos propuestos son, aunque son muy obvios, llenamos, llenamos un recipiente grande, como un barril o un cubo con agua no clorada, agregamos una cantidad de compost maduro y de alta calidad al recipiente, es decir, hablamos de que es un compost que haya sufrido, vuelve y juega todas las etapas, y la proporción típica es una parte de compost por cada 4 a 5 partes de agua. Es decir, si agrego, digamos, un litro si lo vamos a medir en volumen, un litro de compost, pues la idea es agregar 4 a 5 litros de agua. Y removemos suavemente el compost en el agua para mezclarlo bien y dejamos reposar la mezcla, como mencionábamos, de un periodo de 24 a 48 horas, revolviéndolo ocasionalmente. Pasado este tiempo, colamos el líquido y el líquido resultante es el que vamos a utilizar como biol. Y ojo, una de las sugerencias es que dependiendo, como hablamos de que es un compost maduro, la sugerencia es diluir ese biol, ¿cierto? Porque usualmente, incluso el humus de lombriz no se sugiere utilizarlo directamente. La proporción de dilución varía entre 30, 50 hasta 100 mililitros por cada litro de agua. Eso depende de lo que se quiera, pero usualmente está entre 30 a 100 centímetros cúbicos por cada litro de agua. Listo. Bueno. Y otro método que es muy similar a este es, en lugar de poner el material directamente en contacto con el agua y luego lo tengo que colar, pues bueno, pongo el material como en una bolsita o hago como un té, lo que se denomina un té de compost. Y el tema es que este método, pues al estar el material más confinado, pues puede requerir un tiempo más prolongado, ¿cierto? Que el método anterior. Se recomienda dejar la bolsa del compost sumergida en agua durante varios días, hasta una semana, para que los nutrientes y microorganismos se liberen gradualmente en el líquido. Se sugiere revolver la bolsa ocasionalmente durante el periodo de tiempo para ayudar a acelerar el proceso. Y de manera, en forma de pasos, pues lo mismo, de manera muy obvia, digamos que llenamos el cubo o contenedor con agua, colocamos el compost en una bolsa de tela. La idea es que la bolsa de tela sea porosa, pero no, los poros, la idea es que no sean muy grandes, sino que
favorezca la salida del líquido. Listo, que la idea es, desde luego, atarla bien, pues que quede básicamente que el material se pueda introducir el agua y que no se vaya a regar. Sumergimos esa bolsa en el agua y dejamos que la bolsa se remoje durante varios días. Cuando la retiremos, se sugiere pues exprimirla suavemente para extraer cualquier líquido adicional y el té de compost resultante, nuevamente, la idea es, se sugiere diluirlo con agua antes de utilizarlo. Y aquí mostramos la imagen, ¿cierto? Mire la bolsita que podemos utilizar, mire el material como sale, ¿cierto? Ese material es rico en nutrientes, pero mire que este es método, podríamos considerarlo anaeróbico, pero mire, vuelve y juega. Hay quienes, yo también podría hacer este método aeróbico. Si yo tengo una bomba de pecera, podría también hacer el mismo método y le favorezco el burbujeo. Entonces, por eso les decía, o sea, uno puede combinar esas técnicas, ¿cierto? Aquí estoy haciendo un té de compost en forma a la izquierda forma anaeróbica o un té de compost a la derecha de manera aeróbica. ¿Listo? Entonces, eso genera compuestos diferentes, ¿cierto? Y ya dependiendo de lo que uno busque, pues puede validar, ve, me gustan más los nutrientes o los resultados que estoy obteniendo con uno u otro tipo de compost. Recomendaciones. Es importante seleccionar y utilizar materiales orgánicos, digamos de calidad, se refiere pues a que estén libres de pesticidas, de contaminantes químicos o por lo menos sintéticos. Esto para obtener un biol de alta calidad, evitar utilizar materiales que contengan pesticidas, herbicidas o productos químicos tóxicos, ya que pueden afectar negativamente la salud del suelo y las plantas. Además, se recomienda seguir las pautas adecuadas de manejo y proporciones al utilizar estos materiales para obtener biol beneficioso para tu huerto cultivo. En otras palabras, lo que se habla es, recuerden que esos bioles o esos humus, esos compost muchas veces son muy ricos en nutrientes. Entonces, una de las sugerencias es ese biol, pues diluirlo para no estresar las plantas, porque las plantas también se estresan cuando hay exceso de nutrientes. El biol no debe ser utilizado como un sustituto de una gestión adecuada del cielo y prácticas agrícolas orgánicas integrales. ¿A qué nos referimos? Que la idea es combinar esto con otras prácticas como la rotación de cultivos, el manejo de residuos y la conservación del suelo para obtener mejores resultados en términos de sostenibilidad y salud del agroecosistema. Es decir, no coger y decir, yo hacía esta técnica, entonces ya solo hago biol. No, recuerden que para obtener los mejores resultados hay que combinar esto con otros tipos de técnicas. Bueno, y como siempre, pues les aporto algunas referencias de consulta cuando vuelvan al material. Bueno, y esta es la primera parte de esta unidad 4. Y pasamos a la segunda, y aquí voy a dejar de compartir para volver a compartir. Y aprovecho para preguntarles si tienen preguntas de el tema anterior. Una pregunta. Usted había compartido que se utilizaba leche, ¿verdad? Para la parte de los materiales para el biol. Leche, cualquier leche en sí, o la que directamente la que sale de la vaca, o podemos utilizar la que compramos en la panadería o cosas así. Ambas son correctas. Lo que pasa es que sabemos que, digamos que si es leche entera y la tenemos de la vaca es mucho mejor, ¿cierto? Porque va a ser más rica. La leche usualmente tratada, qué se hace con la leche? Lo primero que le hacen a la leche es quitarle la grasa, ¿cierto? Le quitan la grasa y luego se la reincorporan hasta un 3 o 3,5%. Entonces la sugerencia siempre es, y bueno, y recuerden que en el supermercado, pues, ¿qué se hace con la leche? Básicamente matarle casi todos los microorganismos que tiene, buenos y malos. Entonces la sugerencia sería, pues, si no tienes más opción, puedes usar leche, porque esa leche de por sí tiene una carga microbiológica, pero lo ideal es utilizar, entre más natural, mejor. Incluso, si puedes usar yogur, también se podría, o combinar mitad de leche de vaca con mitad de yogur, que eso enriquecería también el biol, porque el yogur, pues, es más rico en microorganismos también. No sé si te aclaré la pregunta. Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, entonces ahora miramos esta segunda Buenas sesión. tardes, ingeniero. Buenas tardes, adelante. ¿Será posible que le ponga nuevamente la lista de los ingredientes? No alcancé a tomarle una captura de pantalla Claro, no se preocupe, entonces me toca dejar de compartir. Pero ¿en cuál técnica? en la del biol que estábamos viendo. A ver, es que como les presenté dos, ¿cuál quiere? Esta que dice en el proceso La de, fermentativo. sí, exactamente esa, ingeniero, gracias.
Ok, recuerde, bueno, les puede tomar un pantallazo, un imprimir la pantalla, o recuerden que estas memorias están alojadas en la plataforma, ¿cierto? Bueno, uno de pronto ya, pero sepan que pueden contener el material digital. Entonces, ahí le piden el favor a alguien, lo descargan, o le toman la pantallita aquí o le toman una foto. Pero bueno, ya cuando lo tenga me dicen, Gracias, ingeniero. ya la tiene. Ya, muy amable. Ok, de acuerdo. Bueno, pero solamente les aclaraba, es que no se preocupen que he ido rápido, pero porque cuento con que van a tener estas memorias. Y otras técnicas de compostaje. Perdón si los estoy mareando acá. Otra pregunta, hablábamos Adelante. de procesos de fermentación aeróbicos y anaeróbicos, ¿no? Es Sí. en cuanto al oxígeno, ¿ya? Pero, ¿cuál es su recomendación aquí? O sea, yo entiendo que son diferentes procesos, no utilizamos la botella y eso, pero ¿qué los diferencia en el sentido de que al uso? O sea, Lo que pasa es que hay que saber que ambos vas a tener compuestos ligeramente diferentes. ¿De qué depende utilizar una u otra técnica? Por ejemplo, si tú dices, no, yo estoy muy pendiente de mi huerta y yo puedo pasar, revolver, exacto, esa para ti puede ser buena una técnica aeróbica. Pero si tú dices, no, es que yo tengo muchas cosas y me toca dejar el recipiente y taparlo, la diferencia está en que obviamente ambos van a producir compuestos diferentes. Digamos que el aeróbico en general es más rápido, ¿cierto? Porque el oxígeno ayuda a obtener esos compuestos más rápido. Hay que saber que cuando haces el anaeróbico se tardará más, pero en definitiva, si das un tiempo suficiente, los compuestos van a ser similares, pero ¿qué necesitas? Más tiempo. Entonces, la respuesta sería, si los comparas en un periodo de tiempo igual, el aeróbico va a tener unos compuestos, digamos, más favorables para el proceso en nutrientes ricos, pero si le das el tiempo suficiente al anaeróbico, pues va a igualar de alguna manera a ese aeróbico. No sé si ahí te respondo la pregunta. sí, 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 ya entendí, gracias. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces aquí pasamos a otras técnicas que se pueden usar para el compost, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí como estamos iniciando otra sesión, bueno, nuevamente un saludo para todos los participantes y una rápida presentación, porque seguramente algunos no estuvieron al principio. Yo soy Julián Restrepo, soy ingeniero químico, tengo una maestría y un doctorado en química sostenible, soy colombiano y bueno, soy un enamorado de estos temas ambientales, de la agricultura orgánica y pues digamos que soy excéntrico con el tema del compost y todo lo veo compostable. Prácticamente todo lo que se pueda compostar lo composto en mi casa. Bueno, entonces digamos que todo eso, pues aquí estoy un poquito emocionado porque muy chévere. Ojalá fueran muchas más personas, pero solo este pequeño grupito es muy chévere porque uno sabe que está construyendo y ustedes van a ser unos replicadores o estamos contribuyendo a reducir nuestra huella ambiental entre todos. Entonces vamos a hacer ese primer resumen hasta ahora. Hemos visto compostaje, digamos, de materiales. Ese compostaje, si se quiere, lo llamamos sólido, que es la degradación, ese proceso, digamos, aeróbico, porque involucra la presencia de aire. Que ese compostaje, digamos que hablamos de un tiempo que puede tardar un tiempo de 3 a 6 meses. Ojo. Es que yo voy a una empresa y en las empresas, a ver, no lo, ahí toca detener la grabación, no mentiras. Pero resulta que en las empresas hacen procesos muy masivos y muchas veces paran los compostajes a los 40 días, es decir, mes y medio. Y ellos dicen, ya tenemos el compost. Ojo, ese compost a nivel industrial muchas veces no cumple el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente la industria, es decir, ustedes se imaginan el volumen de residuos que ellos tienen, entonces ellos tienen la principal preocupación de extraer ese material. Entonces, mire, cuando hablamos de ese compostaje de buena calidad, una sugerencia, ojo, no necesariamente ese compost que yo compro va a garantizar que sea un compost maduro, porque lo digo, no sé si pasará en Ecuador y tampoco voy a decir de dónde lo he visto, pero específicamente incluso ese compost lo empacan caliente, él se acaba de enfriar, pero cortar ese ciclo implica que el material no se acaba de madurar. Y si no se acaba de madurar, implica que hay una parte del ciclo que quedó incompleta y no se acabaron de formar esos compuestos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ojalá uno hacer el proceso bien hechecito y así se asegura de que ese compost es completamente maduro y que uno no va, digamos, a afectar sus plantas, porque podría pasar. Compré un compost y resulta que las plantas no están reaccionando adecuadamente, entonces la agricultura orgánica no funciona. Sí, te está pasando es porque estás utilizando un compost que no sabemos las características de esa relación de carbono, nitrógeno, etcétera, pero si todo se hace bien,
No quisiera decir que la manera en que se haga bien es que uno esté ahí, pero digamos que porque hay personas que hacen los procesos bien, pero lo que quiero decir es que hay procesos que se aceleran y entonces no terminan obteniendo los materiales como debieran ser. Ese segundo material que hablamos también es ese bocachi, que también lo podríamos denominar sólido. Y este bocachi es un proceso fermentativo, ¿cierto? Podríamos denominarlo anaeróbico. Creo que María José lo decía semi-anaeróbico, que también suena muy bien. Eh, También alguien podría decir, no, es un proceso, bueno, es que en cierta etapa tiene, lo podría mirar aeróbico, entonces yo creería que también aquí lo ideal sería poner proceso semi-anaeróbico, pero hay que saber que en la literatura muchos lo denominan anaeróbico. Y este bocachi le asignamos un tiempo de 2 a 4 semanas. También podríamos hablar del humus sólido o líquido, ¿cierto? Este humus proveniente de las lombrices, de los procesos de lombricompostaje. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Degradación. Es un proceso aeróbico y tarda de 2 a 6 meses. Y finalmente, el biol, que hablamos ya, que es un líquido, pero el humus de lombriz, pues también tendríamos un tipo de biol. Y en este biol decíamos que lo podemos hacer aeróbico o anaeróbico, ¿cierto? Y que el tiempo puede estar alrededor de 1 semana hasta 4 meses, ¿cierto? Dependiendo de la técnica que yo haga. Pero aquí vamos a enriquecer en los temas con otras técnicas de compostaje que hay, ¿cierto? Entonces, ¿esas otras técnicas están mal o bien? No, solamente son otras técnicas, son otras opciones, ¿cierto? ¿De qué depende? Pues de lo que haya o de las limitaciones que uno tenga. Usualmente tiene uno limitaciones de espacio, de tiempo, etcétera. Esa otra técnica, podríamos mencionar lo que denominamos compostaje en montón. Quizás por las diferencias lingüísticas, seguramente ustedes lo denominarán de otra manera, pero este compostaje en montón decimos que es el método más común y consistente y consiste en acumular residuos orgánicos formando un montón o una pila. Entonces alguien podría llamarlo compostaje en montón, en pilas. Entonces cojo los residuos orgánicos y los pongo y luego los tapo, ¿cierto? Con paja, hojas secas para mantener la humedad y evitar malos olores, insectos y roedores, ¿cierto? Entonces eché los orgánicos y me olvido de ellos, los dejo ahí. Ahí simplemente le pusieron 4 palitos como para decir, vea, aquí están. Eso es una técnica. ¿Cuál es la diferencia? Pues va a tardar, ¿cierto? Porque si yo no la voy a mover, la voy a dejar ahí, voy a dejar es que la naturaleza vaya a su velocidad. Otro compostaje, mire que por eso he querido usar la palabra montón en lugar de pila, es que hay otro que denominamos en pilas, pero hay quien llame el de montón en pilas. Pero digamos, en esta definición que le estoy dando, para mí defino compostaje en pilas, a ese método similar al montón, pero en este caso los residuos orgánicos se colocan en pilas más grandes y luego se mezclan regularmente para fomentar la descomposición aeróbica. Diríamos que aunque esto ahí es aeróbico, en realidad aquí es una técnica mixta, ¿cierto? Porque al dejarlo quieto, pues ahí se promueve cierta fermentación, cierta degradación, perdón, anaeróbica. Mientras que en este, como yo pongo una pila más grande y la voy a airear, pues digamos que tengo una descomposición en rigor más aeróbica. Otra técnica es en compostaje en cajas, similar a la anterior, a la primera, y es que aquí cojo en una caja y echo los residuos, ¿cierto? Pero formando una caja. Pero en este caso necesito una caja, un recipiente semicerrado. ¿Por qué semicerrado? Porque mire que realmente esto no es completamente hermético, ¿cierto? Básicamente por los lados se puede airear, por la superficie, etcétera. Y ahí vamos depositando los residuos. ¿Cuál es la ventaja de una caja? Que permite más volumen de material. Y dependiendo del tipo de material que yo eche, el propio peso se encarga de ir compactando un poquito los residuos. Y esta técnica lo mismo, yo la puedo hacer aeróbica o anaeróbica. ¿Qué quiere decir? Yo puedo acumular los residuos y no moverlos, simplemente los echo y los tapo y los dejo ahí hasta que valide que se ha ido transformando. O también cada cierto tiempo puedo llegar y revolverlos. Mire que ahí vemos un compostaje en cajas y vemos digamos, dos secciones. La sección derecha, mire la diferencia del volumen, la altura del material versus el lado izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Que este material ya se degradó, el resto se perdió en humedad y en lo que comieron seguramente los microorganismos y macroorganismos, porque como esto está a nivel del suelo, muy seguramente aquí también llegaron macroorganismos del suelo, escarabajos, ciempiés, lombrices, etcétera. Entonces, mire, este material de la izquierda, cómo se reduce de tamaño y finalmente se convierte en abono orgánico. Otro compostaje es el que denominamos compostaje de superficie. Hay que decir que digamos que esta es una técnica también un poco
hay quien podría decir polémica, porque digamos que el compostaje en rigor promueve unas fases, esas fases mesófila, termófila, y el compostaje de superficie en rigor no forma esa fase termófila. Entonces hay que saber que como es compostaje superficial, vamos a definirlo y luego voy a explicarles el punto que quiero llegar es, este método implica la colocación de los residuos orgánicos directamente en la superficie del suelo, sin mezclarse con él. Y se pone una capa muy delgada de residuos que luego es tapada con algo de material forestal, residuos de poda, hojas secas. Es decir, similar al método inicial, no formo una pila, sino que formo con una capa delgada que tapa. ¿Cuál es la desventaja? Que al no formar una pila, esta degradación de los residuos, esos residuos se van a degradar, pero muy seguramente no van a llegar a una temperatura que permita sanitizar los residuos. ¿Qué quiere decir sanitizar? Que no se va a llegar a esa temperatura entre 50 y 70 grados que necesitamos para matar los patógenos. Entonces, ¿en qué casos la puedo usar? Pues cuando yo conozco la fuente de mis residuos y estoy seguro que ellas no pueden contener patógenos. ¿Cuándo no pueden contener patógenos? Pues muy seguramente cuando no son residuos de alimentos, de sobras del plato del alimento. Si son, por ejemplo, de la preparación, es decir, cáscaras, podría perfectamente, pero si son residuos, digamos, donde pueden estar inoculados con saliva, etcétera, no se sugiere el compostaje de superficie porque recuerden que una de las características del compostaje es promover la degradación y el crecimiento de microorganismos benéficos que ataquen a esos, pero en el compostaje de superficie es probable que sobrevivan microorganismos patógenos, pero no quiere decir que esté mal, sino que es una opción dependiendo de si alguien va dominando la técnica, dice, no, es que en este caso voy a coger estos residuos y los voy a compostar de superficie porque me lo permite y creo que conozco el origen y demás, o digamos si se quiere conozco los riesgos. Y desde luego podríamos hablar de opciones comerciales, ¿cierto? Desde luego la idea es, ni vendo este tipo de recipientes, ni mi interés es hacerles publicidad, pero sí hay que decirles que desde lo comercial hay opciones, ¿cierto? Y es, por ejemplo, miren esta de la izquierda que llamaríamos una compostera estática, que básicamente es un recipiente, en este caso de plástico, donde yo echo y hago una pila, ¿cierto? Ah, pues es que yo la puedo hacer de madera, sí, pero recuerden que hay personas que prefieren pues una opción comercial, sino que esto tiene su diseño, etcétera. Y si lo miran, pues esto tiene por los laditos sus agujeritos, esto promueve, pero esto es una opción, ¿cierto? Y otra opción es esta, por ejemplo, lo que denominamos, perdón, composteras giratorias. En este caso, esto es una compostera giratoria de doble cámara. ¿Qué quiere decir? Que esta tiene una compuerta y aquí hay una cámara que yo lleno con residuos. Cuando se llena, abro la otra cámara y la lleno. Y en ese proceso, cuando se llena la siguiente, se supone que esta primera está madura. Voy a revisar porque creo que por aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son los criterios de calidad de compost? Buena pregunta. Sí, realmente depende de la legislación, pero sí hay unas características de humedad, pH y de contenido de microbiales, etcétera. Dependiendo del país, por ejemplo, en Colombia hay una normativa donde dice una serie de criterios que debe tener el compost, ¿cierto? Entonces, el pH en los rangos, que usualmente el compost, por ejemplo, debe estar cercano a 7, debe estar exento de patógenos, ¿cierto? Es decir, no debe tener, por ejemplo, Escherichia coli, eh, E. coli, ni coliformes, por ejemplo. Desde luego la temperatura, el contenido de carbono. Entonces, toda esa serie de parámetros dependen, no me atrevo a decir, es decir, no sé, bueno, quizás pequé por no revisar la normativa en Ecuador, pero la sugerencia es, creo que es el INEN en Ecuador el que define, entonces, ir a esos parámetros, pero muy seguramente van a estar asociados a pH, humedad, contenido de materia orgánica, contenido de patógenos, tamaño de partícula, contenido de arena, porque a veces el compost puede contener arena, pero tiene un límite de la cantidad de arena, etcétera. No sé si ahí le respondo a Gabriela. Bueno, entonces continúo con la compostera giratoria de doble cámara. Entonces, básicamente aquí lo que se promueve, mientras que este es un sistema, aunque es aeróbico, mire que es un aeróbico pobre, sí todo el tiempo estoy diciendo que yo estoy girando los residuos. Entonces, desde luego, es, digamos, más activo.
pero implica que uno esté más pendiente, ¿cierto? Pero estoy asumiendo que voy a tener esto, pues digamos, en algún lugar de mi casa. Y aquí es la parte que más me gusta, porque aquí es donde les comparto métodos disruptivos, si se quiere, de compostaje. Puede que ustedes me sorprendan y me digan, no, pues para mí no es disruptivo, eso ya lo conocía, pero se refiere a disruptivo, es que son poco conocidos o que no son convencionales. Entonces, así como la técnica de Bokashi, los japoneses son unos expertos en muchas técnicas de agricultura orgánica. El Bokashi es una técnica japonesa, también hay un método que se llama método Takakura. Y esta técnica fue desarrollada por Yoshida Takakura en Japón en la década de 1930. El método Takakura utiliza un recipiente de madera o plástico que se llena con materiales orgánicos. Mire, nada fuera de lo común. Entonces vamos a ver cuál es la novedad. Esos materiales orgánicos son hojas secas, pasto cortado, paja, cáscaras de frutas y verduras. Entonces aquí empieza, cáscaras de frutas y verduras. Y otros residuos de cocina. Luego se agregan microorganismos benéficos al recipiente, como levaduras, bacterias y hongos que ayudan a descomponer los materiales orgánicos. El recipiente se coloca en un lugar cálido y protege de la lluvia y de la luz solar directa. Los materiales se mezclan regularmente, entonces vamos promoviendo esa aireación para asegurar que la descomposición sea uniforme y que los microorganismos tengan acceso al oxígeno. Por aquí voy a revisar. ¿El biol se podría utilizar en cultivos hidropónicos? Sí, así es. Eh, es una buena manera de alimentar a las plantas y desde luego que sí. Eh, de manera, sería muy sencillo pues introducirlo. Es básicamente determinar es cuál es la concentración adecuada. Si lo agrego directamente, pero por si el cultivo pues ya está diluido en agua, pero es validar a qué concentración, pero sí se puede usar. Y continuando con este método Takakura, se debe usar un recipiente que permita el intercambio de gases con el medio ambiente, se añaden materiales diariamente a la caja. La caja debe contener una cama de bacterias que se elabora con una receta que requiere materiales como tierra, fermentos, ceniza y harina. O si se quiere, podríamos utilizar un mismo bokashi. Y durante 2 a 3 semanas se añaden los residuos a la caja. Posteriormente se retira la mitad del contenido de la caja y se deja reposar durante 2 semanas adicionales para tener un abono maduro. Y esta es, digamos, la caja para el método Takakura. Digamos que acá va, este es como una tela porosa, adentro va el material y mire que lo que se permite es que el material respire. Básicamente lo que estamos haciendo es promoviendo, inoculando unos microorganismos sobre residuos, que se degraden esos residuos, pero a la par que crezcan los microorganismos. Y acá he sacado de la literatura un cuadro comparativo de diversos métodos de compostaje. Yo no lo hice. Igual también es discutible, es decir, puede que no estemos de acuerdo con unos, pero resalto es porque es muy generoso en algunas características, ¿cierto? Y comparan varias cosas. Entonces comparan composteras giratorias con el método Takakura, con el método Bokashi, lombricompost, pilas, ¿cierto? Aquí digo dónde lo saqué, pero resalto que dicen, clasifican el tipo de proceso, el producto final, la velocidad del proceso, la conveniencia, el espacio, si es compatible con espacios interiores, la facilidad de aprender el método, si es propenso a generar malos olores y residuos que se pueden añadir, ¿cierto? Y ya dependiendo de lo que uno busque, pues hay que saber, ¿cierto? Esto es una clasificación general, ¿cierto? Bueno. Y otra técnica interesante eh, y que me parece, no sé si la conocen, es lo que denominamos pacas biodigestoras o paca digestora Silva. Esta es una técnica desarrollada por Guillermo Silva en Colombia a finales de los 80. Bueno, aquí Jessica nos pregunta, para un relleno sanitario, ¿qué método sería el más adecuado para tratar estos residuos orgánicos, dado que hablamos de grandes volúmenes de residuos? Lo que pasa es que en el relleno sanitario tenemos un problema y es que al relleno llegan residuos no clasificados. Es decir, el relleno sanitario tecnológicamente es una vergüenza. ¿Por qué? Porque tecnológicamente no hacemos una clasificación, sino que allá depositamos orgánicos con plástico, con papeles higiénicos, con toallas higiénicas, con todo lo que ustedes se pueden imaginar que es porquería, va allá, porque precisamente por eso, bote eso a la basura, ¿cierto? Entonces, todos esos desechos van allá y se mezclan de manera desordenada. Entonces, esos residuos, una vez están allá, es muy difícil tratarlos. ¿Cuál es lo ideal? Antes de que lleguen al relleno, clasificarlos, por eso hablamos de es clave separar en la fuente. Entonces, te diría que la mejor manera para un relleno sanitario es que no exista. Lo ideal es que los rellenos sanitarios no deberían existir, porque es de todo menos sanitario. Es decir, eso es un foco
de lixiviados, es decir, de líquidos que contaminan las aguas subterráneas, y recuerden que en un futuro vamos a depender de extraer agua de pozos, como lo hace Europa. Aparte de eso, es una fuente, es un foco de enfermedades, porque llegan las ratas y con las ratas llegan las serpientes, hay cucarachas, bueno, un sinfín de insectos. Esos son focos de enfermedades. Recuerden que la peste bubónica se dio por una proliferación de ratas. También llegan gallinazos, que son carroñeros. Todos cumplen su papel, pero eso es de todo menos sanitario. Entonces la respuesta sería es que realmente en el relleno sanitario uno lo que hace son actividades paliativas. ¿Qué quiere decir? Es, ya el daño está hecho, es como minimizamos ese impacto. Lo mejor es que el relleno es coger todo, clasificarlo antes de, y una clave sería, imagínense qué pasaría si yo saco de la ecuación los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos pueden ser hasta el 70% de lo que llena el relleno, de lo que llega al relleno. Entonces, mire que estoy sacando el 70, ya solo llega el 30, pero al sacar ese 70%, les aseguro que los materiales reciclables van a ser mucho más aprovechables. Entonces aumentaríamos la tasa de reciclabilidad. Pero creería que di muchas vueltas, pero creo que intenté responderte. Pero si no existieran los rellenos, ¿cómo trataríamos los residuos? A ver, los residuos los podríamos clasificar, ¿cierto? Ahí digamos que podríamos hablar de 3 clasificaciones. Seguramente en Ecuador hay más. Pero podríamos hablar de residuos orgánicos. ¿Cómo los tratamos? Pues los compostamos. Con los residuos aprovechables, es decir, reciclables, pues los reciclamos. Y finalmente sí generaríamos un tipo de residuos que son definitivamente no aprovechables. ¿Cuáles son? Alguien diría, pues polvo, restos de material que no definitivamente no se puede aprovechar. Y ese material lo podríamos incinerar. De hecho, ya existen ciudades como Suiza que es basura cero. Entonces, sí es posible vivir en una sociedad donde no tengamos residuos, porque es que en realidad el mejor residuo es el que no existe. O sea, lo mejor que podemos hacer para evitar tener el dolor de cabeza de un residuo es evitar generar. Espero, Jessica, haberte respondido. Bueno, y continuando con la paca digestora Silva, mencionaba que es una técnica que consiste, bueno, saco un poquito pecho porque es una técnica de un señor colombiano, y desafortunadamente nadie es profeta en su tierra. Resulta que es una técnica que el señor se inventó porque empezó a observar la naturaleza, o se inventó, no, realmente él mismo también dice, hombre, yo lo que hice fue juntar conceptos. Pero yo, por ejemplo, pertenezco a un colectivo ambiental que nos llamamos paqueros, es decir, hacemos pacas cada semana, lunes y viernes. Hoy fuimos a paquear y la actividad es muy bonita porque la ventaja es que las hacemos en un espacio público y recogemos residuos de más o menos 50 casas del barrio. Y esos residuos de 50 casas los procesamos junto con material forestal. Y al año, creo que eso lo midió una autoridad ambiental, procesamos más de 80 toneladas de residuos orgánicos, que es bastante, ¿cierto? Para hacer pues una iniciativa de un grupo de gomosos, o de gomosos me refiero a gente ad honorem, que nos juntamos solamente lunes y viernes. Bueno, la técnica consiste en usar un molde de madera o plástico de 1 metro cúbico, 1 metro de ancho por 1 metro de largo y 1 metro de alto, y usar residuos orgánicos de la preparación de alimentos, restos de cocina, crudos o cocinados, junto con residuos de poda, es decir, hojas secas, verdes o restos de grama, flores y demás restos de material orgánico de poda. Los residuos se apilan idealmente fragmentados y prensados mientras se va llenando el molde, garantizando una composición de 50-50, es decir, mitad y mitad, entre orgánicos de cocina y de poda. Al final se obtiene una pila que puede procesar hasta 500 kilos de residuos orgánicos. Entonces, básicamente, complementando las técnicas que hay, es básicamente que el material se debe prensar y fragmentar. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Se colocan inicialmente, tenemos la formaleta, eso le llamamos formaleta, el recipiente que vamos a utilizar para hacer el proceso, y colocamos trozos de ramas pequeñas y madera delgada para formar una base que permita la filtración de la humedad y los lixiviados. Pero hablamos de lixiviados, si se quiere, esos son violes, pero pues si los quieren recuperar, pues habría que poner alguna manera para recuperarlos. Luego ponemos residuos de poda en el molde y se hace un nido en el centro. Entonces, imagínense que coloco esa cama de material forestal y lo puedo abrir con la mano, ¿cierto? Esa apertura que genero lo llamo nido, y en ese centro voy colocando los residuos orgánicos de la preparación de alimentos. O sea, lo que estoy haciendo es una barrera entre esos residuos orgánicos versus el exterior para que no lleguen los roedores, las ratas, etcétera, ni haya malos olores. Y se continúa colocando residuos de poda en los bordes y los residuos orgánicos de alimentos en el centro. Durante el proceso, los residuos deben ir
siendo apilados, fragmentados y prensados, para lo que usualmente las personas se paran sobre los residuos y usando una pala o palín van apilando y fragmentando los residuos a la par que van comprimiéndolos. Entonces mire que en el centro básicamente tenemos la técnica, ¿cierto? Utilizo, no sé si la conocían, una formaleta, que hay muchos tipos y de hecho la técnica está hecha para que usted la haga de manera muy sencilla. Básicamente, mire, los forestales van en los bordes, en la mitad van los orgánicos, en la izquierda se ve, digamos, la formaleta, y al final, cuando saco el molde, yo retiro el molde, mire lo que queda. Queda esta pila que llamamos paca. ¿Por qué la llamamos paca? Porque es compacta. ¿Por qué? Porque yo prensé los residuos. Y acá eh, voy a... Me dicen si ven el video, por favor. Sí, sí se ve, pero no se escucha. Ah, ok, bueno, entonces simplemente lo que, él es uno de nuestros paqueros que viaja por muchos sitios y él simplemente está saludando, pero lo que quiero resaltar es, mire él cómo hace la técnica, ¿cierto? O sea, miren la formaleta que él hizo, muy sencillo, o sea, cogió palos, tablas y mire cómo va haciendo la técnica. Él va apilando los residuos y hasta que va formando la paca. Entonces esa paca usted la va subiendo hasta que llegue a 1 metro de altura. Eh, También no tiene que ser uno por uno. Hay pacas, perdón, que las hacen de 80 por 80, pero digamos que la técnica sugiere que sea uno por uno para que se alcancen las temperaturas adecuadas de descomposición. En la paca, como están los residuos comprimidos, incluso las temperaturas llegan a ser más altas de 70 grados, entre 75, incluso dependiendo de la compresión, son 80 grados. Las pacas son una técnica muy interesante y yo pues digamos que soy un enamorado de esta técnica porque me parece una manera donde yo puedo procesar un montón de residuos, porque puedo procesar hasta 500 kilos y los puedo dejar en el ambiente, ya no tengo que volverlos a tocar. Con una ventaja que si se hace sobre el suelo, ese suelo se va enriqueciendo. Se va enriqueciendo porque resulta que todo ese material que se va generando, esos lixiviados, todos esos compuestos van yendo al suelo y se va fertilizando. Bueno, bueno, y otra técnica que le quiero mencionar, que si se puede llamar disruptiva, es compostaje acelerado. Es decir, Inge, mire, una pregunta. adelante. Las pacas no se puede recoger lixiviado. Sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que habría que idearse la manera en que tú le pongas un recipiente abajo. Ah, Usualmente ya. nosotros no lo hacemos, pero si lo recuperas, les digo que tendrían un excelente abono, porque usualmente, les puedo decir, cuando nosotros desarmamos una paca, cosechamos el abono, eso está lleno de lombrices, pero no solo de lombrices, hay un montón de macroorganismos, es decir, hay siempes, hay cucarachitas, bueno, hay un montón de animales que de la manera natural están ahí, pero lo que más sobresale son lombrices, lombrices de tierra. Pero ¿Y de dónde salieron? la lombriz sí sale en la paca, Claro, no, porque por lo ella que llega, está bien compactada, no, sí, al principio, pero es que ella llega abajo, llega desde la tierra, o sea, cuando la paca empieza a migrar el líquido, ese líquido llama a los animalitos, y ella llega y empieza a comer, pero la paca, o sea, al principio ella es compacta, pero ella con el tiempo, el líquido empieza a drenar y ese líquido genera poros y la lombriz puede moverse por dentro, porque a la vez ella va comiendo, entonces ya va generando su propio espacio. Pero les puedo decir que uno rompe la paca y uno encuentra muchísimas, muchísimas lombrices de tierra ahí, y no, uno no las cultivó, sino que ellas llegan de manera natural si usted las hace sobre suelo. ah, ya, gracias, sí. ¿De acuerdo? Ingeniero, una pregunta antes de que continúe. En un cultivo que necesita obviamente ser regenerado, ¿con qué frecuencia, en un suelo, perdón, que necesita ser regenerado, con qué frecuencia usted sugiere que apliquemos este abono según su experiencia? Lo que pasa es que todo depende, hay suelos, depende básicamente del estado del suelo, ¿cierto? Y también dependerá de las condiciones ambientales y lo que quieras hacer. Básicamente todo depende de ese estado del suelo. Digamos que una manera es mirar la coloración, ¿cierto? O sea, eh, pero, y todo mirar esa bitácora, ¿cierto? O sea, este suelo, ¿cuánto tiempo duró? Hay que recoger un montón de información. Bueno, este tiempo, este suelo, ¿qué tan degradado está?
La sugerencia ideal es llamar a una persona experta que valide y que le haga pruebas a ese suelo, ¿cierto? Para que te diga, este suelo está deficiente en esto y necesita con esto. Pero digamos que si no queremos recurrir a una ayuda profesional, básicamente una manera es empezar a agregar materia orgánica hasta que veamos que ese suelo empieza cosecha a cosecha a revivir. Pero entonces la respuesta sería, todo depende del estado de ese suelo, ¿cierto? Porque puede estar muy salinizado, porque no sabemos cuántos años duró. Entonces son muchas variables, también depende de las condiciones ambientales, hay suelos que tienden a ser más secos, muy arenosos, es validar las características de ese suelo. No sé si hay más o menos, te doy una ayuda en esa respuesta. Gracias, ingeniero. Vale, entonces mencionando el compostaje acelerado, como su nombre lo indica, es cómo aceleramos ese proceso. Entonces, lo que buscamos con esta técnica es acelerar el proceso de compostaje, el cual usualmente mencionamos puede tardar de 3 a 6 meses. ¿Y qué buscamos? Tener un abono de excelente calidad, pero en la tercera parte del tiempo, obteniendo un abono, por tanto, entre 1 a 3 meses. Entonces, eso suena como mágico, pero bueno, pues para eso estamos los ingenieros. O si se quiere, no, esto no necesariamente es de un ingeniero, también de un campesino que entiende los procesos biológicos. Y la técnica busca acelerar el proceso considerando, debemos reducir el tamaño de los residuos a procesar. Entre más picados, mejor. Es decir, si sabemos que finalmente el proceso de compostaje lo hacen microorganismos y macroorganismos, evidentemente, si yo reduzco el tamaño, esos microorganismos y macroorganismos se van a poder alimentar más rápido. Es como si a ti te ponen un trozo de carne muy grande. Pues primero vas a tener que cortarlo, entonces lo mismo ocurre. Entonces una técnica que ya de alguna manera, de manera intrínseca, lo habíamos mencionado, es reduzca el tamaño, pero entre más lo reduzca, mejor. Solo que es un tema de, bueno, no lo quiero reducir más, pero que sepas que si pudieras la opción de hacerlo, eso te va a acelerar más el proceso. Y conjuntamente se sugiere usar un acelerador de compostaje, digamos que puede contener microorganismos y enzimas aceleradoras de ese proceso de compostaje. En algunos casos contiene minerales y material forestal predegradado. Entonces, podríamos considerar un acelerador de compostaje, por ejemplo, un bocache o algún tipo de biol. Podría considerarse un acelerador de compostaje, pero que contiene ya microorganismos y, digamos, esa serie de materiales. Y se debe mezclar muy bien todo el tiempo para favorecer la aireación y homogenización. Y acá es la única cuñita que sí hago es que mi compañía se llama Rapiterra y yo lo que hago es eso, promover el compostaje acelerado. Por eso me llamo Rapiterra y básicamente lo que yo desarrollé, aunque estoy en Colombia, pues le quiero compartir, pero ustedes pueden desarrollar su propia receta de acelerador de compostaje, ¿cierto? Es básicamente este material que tiene residuos agroforestales predegradados, enzimas, minerales, microorganismos, que se mezcla con los residuos orgánicos que se pican y se acelera el proceso de compostaje. Bueno, estas son las referencias de consulta. Como siempre, les agradezco mucho su atención. Espero se hayan divertido y adelante si tienen preguntas. Gracias, ingeniero. Una última consulta. En un cultivo hidropónico, ¿cuánto sería la cantidad de biol a utilizar? En unos 12 metros. Pues ahí sí, digamos que desconozco porque realmente, aunque sí lo he visto en los cultivos hidropónicos, no sabría porque no, pues no soy tan experto, pero te diría es, básicamente, usualmente en suelo, disolvemos, recuerda, entre 50 a 100 mililitros en un litro. Pero en el cultivo hidropónico usualmente te entregan unas guías de, bueno, cómo van los nutrientes, ¿cierto? Es básicamente validar a qué concentración estás alimentando esos nutrientes y puedes ir alimentando ese biol. ¿Cuál sería otra sugerencia, digamos? Ir añadiendo ese biol de menos a más, es decir, ir validando hasta que encuentres esa cantidad, esa dilución que dices, "Ve, hasta aquí la planta se me favorece y no se me estresa con el exceso de nutrientes". Pues recuerden que de por sí la hidroponía, pues los nutrientes están como más biodisponibles para la planta, pero va a funcionar muy bien ahí. Entonces, pues desconozco, ahí sí lamento no ser el más experto en hidroponía. Quizás en una próxima ocasión ya me date un poco más, es decir, que adquiera más conocimientos, pero no conocería exactamente qué concentración, porque también depende
del tamaño del cultivo que tengas, yo conozco configuraciones verticales, hay horizontales, entonces también creo que eso tiene varias variables a considerar ahí. Muy amable, ingeniero. Gracias. Buenas Ok. noches. Aquí Gabriela me pregunta, excelente el tema de estos días, pero me gustaría en algún momento hacer una práctica. Espero que se lo verifique en un futuro. Felicitaciones y no dude que no voy a replicar en mi entorno. Bueno, me alegra Gabriela, desde luego, sabemos que es un tema virtual, pero la tarea les queda a ustedes. Es decir, más que eso, ¿cuál sería la tarea? Pues replicar esto y empezar muy seguramente en un segundo momento que nos encontremos, si se llega a dar, ojalá. Ustedes van a tener muchísimas preguntas, casi que ese día sí vamos a tener 4 diapositivas y ustedes todo el tiempo preguntaron, pero es que me pasó esto, me pasó sufrí tal situación. Entonces, la tarea que les queda es replicar estos conocimientos en su vida diaria y empezar a ver, veo mejores resultados con zanahoria, veo mejores resultados con esto, me está pasando esto, de acuerdo lo que menciona Gabriela. Los invito si tienen más preguntas. Recuerden que hoy vamos finalizando este curso donde nos acercamos a la composta familiar. Igual, pues espero, creo que fueron días intensos, ¿cierto? Porque son clases todos los días, aunque fueron corticas. Es una horita, mire que aquí y siempre nos pasamos un poquito, pero bueno, el tema, yo creo que uno se va divirtiendo y espero haya sido la información muy valiosa para ustedes. Y bueno, si no tienen más preguntas, pues damos como por finalizado. No sé si María José quieres hacer algún comentario, si lo es necesario, pero muchas gracias a ustedes por la asistencia y bueno, yo los convido a que visiten las memorias si quieren volver sobre el material. Agradecerle, Julián, por su formidable ponencia. Para Redla es un gusto poder compartir este espacio con usted, así como también con todas las personas que siguen conectadas, que lograron hacer la clase mucho más interactiva para poder seguir creciendo con Rapiterra y también con la red de integración laboral. Espero podamos seguir aunando fuerzas y bueno, que este no sea el primero y último evento, sino poder seguir construyendo muchos eventos interesantes más en un futuro. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, a Redla nuevamente, gracias por la confianza y bueno, pues ahí Gabriela, pues ya sabemos un segundo tema es hidroponía, ¿cierto? Podría ser la próxima, me comprometo de ser el caso. eh, eh, Traer mejores datos sobre el tema. Bueno, y a los demás, a Jessica, Vinuesa, Gabriela, a profesor Rimel, pues gracias por su asistencia y bueno, nuevamente espero se hayan divertido. Entonces, bueno, que sea un fin de semana muy enriquecedor y que empiecen a aplicar los conocimientos aprendidos. Muchas gracias por su participación. Gracias, muy amable. A ustedes, que estén muy bien y hasta Buenas una noches, próxima. gracias, ingeniero. A ustedes, muchas gracias. Hasta una próxima. Estoy validando que no queden por aquí preguntas. Bueno, María José, muchas gracias. Yo creo que, pues para no, aprovechando todavía esta enlace de conexión, y ya se fueron todos los participantes. No, no, nuevamente gracias por la confianza. Espero se hayan cumplido los objetivos. Creería que me agobié porque ustedes lo hicieron muy bien, ¿cierto? Tuvieron unas presentaciones muy chéveres, pero bueno, también cada uno tiene su estilo y yo aporté mucha información, entonces quizás, bueno, también esto me sirve para mejorar. Entonces, nuevamente, gracias y bueno, cualquier mejora. Y si estás dispuesta en un futuro a que hagamos un evento similar o el mismo, pero ya en otro momento, pues me contarás. Pero bueno, estoy abierto a que en su momento me des tus comentarios para mejorar. Sí, Julián, de mi parte, y sé que de Andrea también, ella en este momento, bueno, no está presente, pero sé que también de parte de ella estamos muy agradecidas por su participación, por confiar en nosotras, en la red de integración laboral y por supuesto, uno de mis mayores deseos en este momento es poder
seguir creciendo con Redla, formar nuevas alianzas, no solo a nivel nacional, sino también internacional con otros países como lo hemos hecho en esta ocasión, que es con Rapiterra. Entonces, también con respecto a los estudiantes inscritos y como habíamos acordado el porcentaje, entonces el día de mañana yo le estoy enviando a usted un Excel para que pueda observar todos los detalles. Ok, no Y te preocupes. ujú. Y se cumplieron las expectativas, era acorde a lo que esperaban. Sí, exactamente. Sí, a mí me gustó bastante, sé que a Andrea también le gustó muchísimo.